Buenas noches con todos. Antes de iniciar, me voy a presentar. Mi nombre es Angie Chire. Yo soy la especialista en la línea de calidad de energía y equipamientos para el área de mantenimiento y seguridad industrial en Sellesa. Para los que aún no nos conocen, quisiera comentarles un poco sobre la empresa. Sellesa, bueno, es una empresa peruana con más de 44 años de experiencia en el mercado. Somos representantes y distribuidores oficiales de diversas marcas internacionales de equipos eléctricos y electrónicos para la industria y construcción. Contamos con soluciones para mantenimiento predictivo, protección de motores, compensación de energía, equipamientos para el rubro industrial y automatización en general. Sellesa, en conjunto con Circutor, queremos darles la bienvenida a la charla del día de hoy, que tratará sobre calidad de suministro y consumo en instalaciones eléctricas. Ahora, el día de hoy, nos acompaña el ingeniero Einstein Vargas, ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional del Callao, con 5 años de experiencia como especialista en productos de baja tensión. Sin más que decir, Einstein, te cedo el paso. Puedes empezar con lo que es la capacitación. Perfecto. Muchas gracias, Angie, por la presentación y gracias a Sellesa por la invitación. Quiero dar las buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos los participantes. Creo que nos están viendo a nivel nacional y también desde otras partes. Entonces, bienvenidos a este webinar que vamos a hacer en conjunto con nuestro partner Sellesa. Primero que todo, quisiera comentarles un poco acerca de Circutor. Para los que no conocen, Circutor es una empresa española que ya cuenta con más de 48 años en el mercado internacional. Es una empresa con sede en Barcelona. El nombre Circutor básicamente nace de circuitos toroidales. Circutor empezó con el diseño de toroides para protección diferencial y a lo largo de los años pues ha ido evolucionando y ha ido consolidándose en lo que es eficiencia y calidad de energía, ¿no? Entonces es una empresa muy innovadora y que año tras año, a través de las innovaciones que viene desarrollando, pues se está consolidando como un pionero en el tema de calidad y eficiencia energética. Circutor, a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, tiene sede en México, en Colombia, en Argentina y acá en Perú, ¿no? Bueno, entonces, para empezar la charla de hoy, que es referente al tema de calidad de energía, nos tendríamos que hacer la pregunta de qué tipo de problemas pues, nos encontramos en nuestras instalaciones, ¿no? Que en realidad pues son, básicamente, hoy vamos a hablar de dos tipos de problemas. Uno que es con referente a la calidad de suministro, a la calidad de suministro que nos entrega la compañía eléctrica, y otra va a ser con referencia al tipo de consumo que tienen nuestras cargas en las instalaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con respecto a la calidad de suministro, nos referimos a dos problemas. Uno que son, digamos, eventos ocasionales, circunstanciales, que se dan dentro de la atención y que se recogen o se establecen en la norma IS 61430. Esta es la norma que establece los tipos de eventos que se tienen que registrar, ¿no? Y como segundo punto, es debido a la calidad de suministro que nos entrega la compañía eléctrica, pero ya esto lo toma como, digamos, una estadística de todas las variaciones que ha habido en la tensión y que está recogido en la norma en la N50160. Con respecto a la calidad de consumo, pues hoy vamos a hablar de los armónicos. En realidad hay otro tipo de problemas también que tienen que ver con el tipo de consumo, como por ejemplo la protección, las fugas a tierra, pero hoy solamente vamos a hablar de la problemática de armónicos. Entonces, ¿qué son los armónicos? Bueno, los armónicos son generados por cargas no lineales que en su componente electrónica para su funcionamiento lo que hacen es convertir la corriente alterna en corriente continua, ¿no? Es decir, hacen una rectificación de la onda y al hacer esta rectificación, como es una onda alterna, al momento de retornar hacia la red, pues retorna ya distorsionada. Entonces, esto obviamente que va a causar diversos efectos en otras cargas adyacentes
y que puede conllevar, pues, obviamente a daños y pérdidas económicas y dentro de nuestra instalación, ¿no? Entonces, para nosotros poder identificar este tipo de perturbaciones, lo que se tiene que hacer es realizar una medición con un analizador de redes, que nos va a permitir cuantificar y detectar este tipo de eventos para tomar, obviamente, las acciones correctivas necesarias, ¿no? Bien, cuando nos referimos a la norma IS 61430 con respecto a los problemas, estos eventos ocasionales, pues la norma define tres tipos de eventos. El primero es la sobretensión, segundo es el hueco y tercero es la interrupción. Solamente se definen estos tres tipos de eventos. ¿Ok? Cuando nos referimos a la sobretensión, bueno, digamos, la norma establece que, por ejemplo, cuando la tensión nominal supera el 110% del valor que tengamos en la instalación, el equipo lo tiene que registrar como un evento de sobretensión. Y esto lo hace a partir de la lectura de medio ciclo de onda, ¿no? Entonces, ¿qué efectos provocan este tipo de eventos, este tipo de sobretensiones? Pues obviamente daños en las cargas, daños en las instalaciones, roturas de las tarjetas electrónicas. Si tenemos filtros variadores de velocidad, todos los variadores de velocidad tienen filtros EMC y si contamos con protección diferencial, puede ser que por la subida de tensión esas fugas que se dan a través de los filtros MC aumenten, entonces puede disparar las protecciones diferenciales, ¿no? Luego, como segundo evento es el hueco de tensión. La norma establece que cuando la tensión nominal está por debajo del 90%, entre el 90% y el 10%, el equipo lo tiene que detectar como un hueco de tensión. Obviamente igual, la lectura es cada medio ciclo. ¿Y qué provoca este tipo de eventos? Pues este tipo de eventos lo que hace es pues resets en los equipos, por ejemplo en PLCs, en equipos de cómputo, paradas productivas, ¿no? Y el tercer evento tiene que ver con las interrupciones, ¿no? La norma establece igual que cuando la tensión está por debajo del 10%, ¿no? El equipo lo tiene que registrar como una interrupción, obviamente leyendo cada medio ciclo de onda, ¿no? Y las interrupciones, pues, provocan obviamente paradas productivas en nuestra instalación. Entonces, estos son los tres tipos de eventos que establece la norma. También la norma habla con respecto a los tipos de analizadores sobre la clase, ¿no? Por ejemplo, la norma establece la clase A, los equipos de clase A, son equipos que se pueden utilizar, por ejemplo, para temas de litigios con las empresas eléctricas, ¿no? Si es que hay una instalación, una industria muy grande que tiene un consumo pues muy grande, entonces con este tipo de equipos de clase A, puede hacer, si es que hay un evento que puede estar perjudicando al buen funcionamiento de la instalación, la empresa puede hacer una medición con este tipo de equipos y puede, digamos, ir a compañía eléctrica para que corrijan estos problemas, ¿no? Luego tenemos los equipos de clase S. En realidad, los de clase S no nos ayudan para temas, digamos, disputas legales, prácticamente tienen el mismo tipo de medida que un analizador de clase A, pero lo que varía acá es la precisión. Igual los de clase B. Los de clase B, en realidad, en la última actualización de la norma ya no lo tomen en cuenta los de clase B. Los de clase B, pues en realidad, cada fabricante define el método de medida y la precisión que va a establecer en su equipo, ¿no? Entonces, la norma también establece estos tres tipos de clase con respecto a los equipos. Ahora, este punto es muy importante porque acá vamos a entender el origen de los eventos que podemos estar apreciando en nuestras instalaciones, ¿no? Hay tres tipos de orígenes. Los dos primeros son, digamos, eventos que por lo general nosotros no vamos a poder prevenir ni evitar, pero sí nos va a importar conocerlos y cuantificarlos, obviamente, para poder, digamos, prevenir y reducir el impacto que pueda tener dentro de nuestra instalación, ¿no? Por ejemplo, causas como de repente
problemas atmosféricos, algún animal se puede atravesar por alguna línea de distribución y puede generar algún disparo de las protecciones en la parte de media tensión, obras que puedan estar adyacentes a nuestra instalación y pueden perjudicar también el buen funcionamiento del suministro. Y por parte de la compañía eléctrica, pues maniobras en la red, salto de las protecciones, ¿no? Fallo en los transformadores que pueden generar interrupciones del suministro eléctrico. Entonces, son eventos que no se pueden evitar, pero si es que tenemos un equipo y podemos contabilizar el número de veces que puede haber una interrupción, pues podemos ir previniendo y colocar algún tipo de solución, como por ejemplo UPS, equipos de respaldo, ¿no? Y luego está el tema del origen interno, que es por lo general el 80% de las causas de los problemas que pueden estar ocasionándose en nuestra instalación. Esto ya viene con respecto a la calidad de energía que pueden estar consumiendo nuestros equipos y cómo puedan estar distorsionando también los equipos a esta onda de tensión y de corriente, ¿no? Por ejemplo, los armónicos, disparo de protecciones, conmutaciones bruscas, ¿no? Cuando hay una conexión y una desconexión de cargas de potencia muy elevada, ¿no? Accionamiento y puesta en marcha de motores de gran potencia, ¿no? Puede generar un tema de hueco de tensión, un pico de tensión, una conexión, desconexión de banco de condensadores también puede generar una subida y una bajada de tensión. Entonces, este tipo de eventos sí a través de una medición se puede conocer y se puede solucionar, ¿no? Este tipo de causas internas son las que vamos a poder medir y las que vamos a poder solucionar. Y hoy vamos a hablar en especial de los armónicos. Bien, ¿qué es lo que establece la norma, la 61430, ¿no? Lo que nos dice la norma es que el equipo, el analizador de red, tiene que hacer una medida a medio ciclo de onda, es decir, toma un ciclo de onda de la señal de tensión y a partir del medio ciclo en nuestra red, por ejemplo, en 60 Hz serían 8 milisegundos, en 50 Hz serían 10 milisegundos. Entonces, en este medio ciclo de onda lo que hace es hace un muestreo y toma un valor RMS, ¿no? Entonces, cuando este valor RMS supera el 110%, el equipo lo va a detectar como una sobretensión. Cuando está por debajo del 90%, entre el 90% y el 10%, lo va a detectar como un hueco en la tensión. Y cuando está por debajo del 10%, lo va a detectar como una interrupción, ¿no? La interrupción lo definen también de acuerdo a la durabilidad de la interrupción. Hay interrupciones de corta duración y de larga duración, ¿no? Las de corta duración son menores a 3 minutos y las de larga duración son mayores a los 3 minutos. Creo que en una diapositiva más adelante se explica. Bien, ¿qué se puede hacer con estos eventos que va detectando el equipo, el analizador de redes? A través del software que maneja el equipo, pues lo que establece la norma es que se pueda visualizar la cantidad de eventos que pueda haber registrado el equipo, ¿no? En este ejemplo, en esta gráfica tenemos, por ejemplo, puntitos que nos va a identificar los eventos que pueda haber que se puedan haber suscitado en nuestra instalación, ¿no? Tenemos acá esta línea. Por encima de esta línea, pues pueden ser sobretensiones, por debajo son huecos y por debajo del 10% son interrupciones. Como vemos acá en la gráfica, pues la mayor cantidad de puntitos están por debajo del 90%, ¿no? Con lo cual acá hay un problema de pérdida en la tensión, huecos de tensión, ¿no? Que pueden estar generando algunas paradas productivas en la instalación. Bien, ¿qué es lo que también nos dice la norma? La 61430 dice que también los eventos que se vayan a ir registrando en el equipo, pues lo tiene que tener valores definidos, es decir, que nos tiene que mostrar una fecha cuando se ha generado ese evento, el tiempo, o sea, es decir, cuánto ha durado ese evento, el tipo de evento, si es una sobretensión, si es un hueco, si es una interrupción, el valor del evento, cuánto ha medido, es decir, el valor de la sobretensión o el del hueco de tensión nos tiene que mostrar también la duración, el valor medio y un valor anterior, ¿no? Para saber más o menos cuánto ha afectado, ¿no? En qué valor anterior ha estado para que posteriormente llegue al evento que se ha registrado, ¿no? Y acá vemos en la gráfica, ¿no? Una flecha hacia arriba nos está indicando que ha habido una sobretensión. Una flecha hacia abajo nos indicaría un hueco perdón,
interrupción y con un porcentaje, una flechita hacia abajo con un porcentaje nos indica que ha habido un hueco en la tensión. Bien, entonces eso es lo que establece la 61430. ¿Ah? Entonces ahora vamos a hablar de la 50160, que ya son problemas debido a la mala calidad de suministro que nos puede entregar la empresa eléctrica, ¿no? Cuando nos referimos a la 50160, como hemos dicho al principio, son estadísticas, ¿no? Lo que dice la norma nos dice que el equipo, pues, o sea, es decir, mejor dicho, la calidad de energía que nos va a entregar la compañía eléctrica, se tiene que hacer un registro más o menos durante una semana por un promedio de 10 minutos. O sea, es decir, el equipo tiene que medir por una semana en un promedio de 10 minutos. Y con respecto a este tiempo y a este promedio digamos, este periodo de tiempo con el que va a medir, digamos, se identifican estos parámetros, ¿no? Con respecto a la tensión, nos dice que el 95% de los valores de la tensión que ha medido en este periodo de tiempo tienen que estar dentro del más o menos 10% de la tensión nominal de la red, ¿no? Esto dependiendo de la norma. Por ejemplo, acá en Perú tenemos nuestra norma técnica de calidad de suministro eléctrico y la norma técnica dice que no el 10%, sino el 5% de la tensión tiene que estar, digamos, no tiene que superar el 5% de la tensión que nos suministra la empresa eléctrica, ¿no? Igual para el flicker. El flicker dice que el 95% de los valores medidos han de estar por debajo del valor 1, ¿no? Esto sí es igual en nuestra norma nacional. Dependiendo de cada país, obviamente que va a haber variaciones. Y este es con respecto al flicker de corta duración. Y con respecto al flicker de larga duración, nos indica que el 95% de los valores han de estar por debajo de 1 en promedio de 2 horas, ¿no? Nuestra norma técnica de calidad de suministro eléctrico solamente toma los flickers de corta duración, no toma en cuenta los de larga duración. Luego, con respecto a los armónicos en tensión, nos dice que los armónicos en tensión, pues el 95% de los valores que va a ir registrando el equipo no tiene, el THD en tensión no tiene que superar el 8%, y además de que los valores individuales para cada armónico se tienen que registrar hasta el orden 25, ¿no? Con respecto a nuestra norma nacional, a la norma técnica de calidad de suministro eléctrico, establece también el mismo valor en THD, 8%, pero los armónicos individuales son hasta el orden 40, ¿no? Para que también tengan en cuenta. Luego, en desequilibrio y asimetría, el 95% de los valores medidos han de estar por debajo del valor 2. Y la frecuencia nos dice también igual, el 95% de los valores han de estar por debajo del más menos 1%, ¿no? Esto es igual en nuestra norma técnica, ¿no? La norma técnica de calidad de suministro eléctrico en Perú solamente toma en cuenta, con respecto a la calidad de producto, la tensión, la frecuencia, y con respecto a las perturbaciones, solamente toma en cuenta los flickers de corta duración y los armónicos en tensión que no tienen que superar el THD en tensión del 8% y los armónicos individuales hasta el orden 40. Bien, entonces, para nosotros poder identificar este tipo de eventos y de calidad de suministro, pues tenemos que tener a la mano un equipo de clase A que cumpla, ¿no? con estos valores que establecen las normativas. Y hoy, pues, vamos a hablar de nuestro equipo que es digamos, es un emblema de lo que es innovación dentro de Circuitor, ¿no? El Mayebox. El Mayebox es un analizador de redes que tú lo vas a poder, digamos, manipular a través de la pantalla, además de que también tiene señal Wi-Fi y 3G que nos permite acceder a través de un aplicativo mediante un smartphone, una tablet, para poder tener interacción con el equipo, configurar los parámetros, iniciar una grabación, etcétera. Y también podemos enviar los registros a la nube, incluso desde la nube también lo podemos gestionar, ¿no? Entonces, por eso es que esta parte de la presentación se denomina cerrando el círculo, porque puedes hacer un control, ya sea en el propio equipo, a través de un smartphone o en la nube.
Con respecto a lo que ¿qué nos ofrece el MyEvox? Bueno, puede registrar datos en la nube, como ya les iba diciendo. Vamos a poder visualizar la medida en tiempo real a través del aplicativo. Vamos a poder enviar, configurar alarmas y poder enviarlas a nuestro correo electrónico, ¿no? Dependiendo de lo que queramos ir monitorizando. También vamos a poder iniciar y detener una grabación de forma remota. Vamos a poder acceder a los datos que ha ido almacenando el equipo y vamos a poder visualizar también en las pantallas del aplicativo. Nos va a permitir también enviar los datos a la nube, al MyEvox Cloud, y vamos a poder compartir también esos ficheros con nuestro equipo de trabajo, ¿no? No solamente podemos agregar a otros usuarios que estén dentro de nuestra compañía y que ellos también lo puedan analizar, ¿no? Nos permite registrar eventos según la ISO 61430, ¿no? Sobre tensión, hueco, interrupciones y además los transitorios, ¿no? Los transitorios no lo define la 61430, pero nuestro analizador puede detectar también los transitorios. Y obviamente cumple con las 50-160 que ya hemos explicado, ¿no? Bueno, con respecto a la conectividad, tiene tres formas de conexión. Una conexión directa, que es a través de la propia señal que el equipo, una señal Wi-Fi, que es como, digamos, como una señal Bluetooth, que te puedes conectar de forma directa, ¿no? Como a una distancia más o menos de 10 metros puedes detectar al equipo, detectas su señal Wi-Fi, te conectas con el aplicativo y ya puedes acceder. Pero también te puedes colgar de un router que esté dentro de la instalación donde tú vayas a realizar la medición y lo puedes monitorizar de forma remota, ¿no? Ya vas a tener acceso a la nube incluso. Y si es que no hay posibilidad de colgarnos a la red Wi-Fi de una instalación, pues podemos colocar un chip 3G, obviamente de cualquier empresa de telefonía que tenga cobertura en esa área, ¿no? Entonces, con un chip 3G también lo podemos monitorizar de forma remota. Con respecto al almacenamiento, el equipo decimos que tiene dos memorias. Una, que es una memoria física, es una micro SD de 16 GB de capacidad, suficiente para guardar data por mucho tiempo, más de un año. Pero también tiene una segunda memoria que vendría a ser la nube. Tú puedes enviar los archivos y en la nube también se pueden almacenar. Tiene una capacidad de, por equipo que tú vayas registrando en la nube, 300 megabytes de capacidad. Eh, bueno, más o menos unas características del equipo con respecto a la medida. Tiene dos entradas digitales tipo transistor y dos salidas también tipo transistor. Dos entradas digitales, ¿para qué? Bueno, si es que en una instalación queremos hacer, por ejemplo, una auditoría energética con respecto a la norma de la 51000 y la ISO 51000, que nos habla de auditorías energéticas, ¿no? Para conocer la línea base de una instalación, ¿no? Una empresa que quiera certificarse en esta normativa, pues tiene que conocer la línea base de su consumo energético, no solamente eléctrico, sino de gas, de agua, de otras fuentes energéticas, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos un medidor que emita pulsos, por ejemplo, un medidor de agua, lo podemos conectar a las entradas digitales del medidor y él lo va a contabilizar, va a hacer un conteo, tú configuras el ratio de los pulsos y vas a tener la lectura de esos consumos, ¿no? Y vas a poder detectar tu línea base. Dos salidas de transistor que se pueden utilizar para alarmas, ¿no? Si es que podemos configurar una alarma que active o desactive una carga o nos encienda una especie de luz que nos va a avisar si ha habido una sobretensión o una sirena, por ejemplo, ¿no? Además de que acá vemos digamos, en esta imagen las entradas de tensión, que son los agujeros más pequeños que están en la parte izquierda, y las entradas de corriente, ¿no? Cuenta con 5 entradas de tensión y 5 entradas de corriente. 3 de las fases del neutro y una con referencia a tierra, ¿no? Para medir la tensión con referencia a tierra. Y de igual manera, para las señales de corriente, tiene para las 3 lecturas de fase, el neutro y para conectar una pinza para medir las fugas que se pueden estar dirigiendo a tierra, ¿no? Fugas a tierra. Además de que con este equipo no solamente podemos medir en la parte de baja tensión, sino que también lo podemos utilizar para medir en la parte de media tensión, ¿no? Sabemos que cuando una subestación, pues en la parte de media tensión siempre hay un analizador, ¿no? Entonces nos podemos colgar con un accesorio, que son unas pinzas de 5 amperios, nos podemos colgar de las señales
que le llegan a este analizador de panel, que son 5 amperios, y a las señales de tensión, ¿no? Y lo podemos configurar el equipo nada más poniendo el ratio del transformador de corriente y el ratio del transformador de tensión. Y de esa manera vamos a tener lecturas en media tensión también. El aplicativo que tiene el MyEvox es gratuito. Una vez que adquieran el equipo, van a la Play Store o a la App Store y descargan el aplicativo, ¿no? Con el aplicativo lo que vamos a poder es ver en tiempo real, por ejemplo, esta es la primera pantalla que nos aparece cuando accedemos al MyEvox. Vamos a poder ver la tensión, la corriente, la potencia, la energía y el COSFI de una forma resumida. Y en la parte, digamos, inferior vemos las medidas que nosotros hemos ido registrando, ¿no? Y cada vez que seleccionamos una medida vamos a ir viendo las gráficas, podemos filtrar, etcétera, etcétera. Más o menos estas son las pantallas que podemos visualizar a través del aplicativo, ¿no? Vamos a ver formas de onda, vamos a ver los armónicos, la descomposición armónica, ¿no? En barras, acá podemos filtrar para ver la descomposición armónica de la tensión, la descomposición armónica de la corriente, incluso si es que tú lo pones de forma vertical el celular, vas a ver, digamos, el orden hasta el 50º armónico, ¿no? De igual manera, en las ondas de las señales, tú puedes filtrar acá para que veas, ya sea fase por fase, de la corriente, de la tensión, etcétera, etcétera. Y los eventos de calidad también. Vamos a poder ver la forma de onda del evento de calidad que se ha registrado, que ha registrado el equipo, en qué línea, en qué fase se ha registrado. Vamos a ver el tipo de evento. Como ven acá hay un evento de un hueco que se ha generado en la línea 1, la fecha, nos va a mostrar la fecha, la hora y la duración de este evento también nos va a mostrar, ¿no? Y además de que también podemos ver los fasores para ver si es que hemos conectado mal nuestro analizador de red. Vamos a poder ver los fasores para también ver si hay un desequilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a la parte del MyEvox Cloud, pues una vez que adquieran el equipo, se pueden registrar en la página de MyEvox. Una vez de que se den de alta, registran al equipo dentro del aplicativo y dan de alta a otros usuarios también que quieran interactuar con el equipo. Y lo que van a poder visualizar es lo mismo que en el aplicativo, ¿no? Van a poder ver la curva de carga, van a poder filtrar el parámetro que quieran visualizar, todo en tiempo real, obviamente. Y obviamente también si es que ya han hecho un registro, van a poder ver también las gráficas dependiendo de lo que ustedes quieran visualizar, ¿no? Van a ver también los diagramas fasoriales, van a poder también desde una laptop, ¿no? En la nube van a poder inicializar una grabación, detener, iniciar una grabación sin ningún problema, ¿no? Todo de forma remota. Obviamente que una vez que nosotros hayamos al MyEvox lo hayamos configurado, ya sea colgándonos de una red Wi-Fi o poniéndole un chip 3G, ¿no? Solamente así, obviamente, porque va a tener salida de internet, va a tener conexión a la nube. Luego, los registros que registra valga la redundancia, el MyEvox, lo podemos descargar y lo podemos analizar en el software gratuito que es el Power Vision Plus. Es un software muy amigable, muy intuitivo. Y en este software lo que nos va a permitir es ver las gráficas, ¿no? De todos los parámetros, la curva de carga, de lo que hemos registrado en esa instalación. También vamos a ver las energías, la energía activa, la reactiva, de todo el periodo de registro que hayamos hecho con el equipo. De igual manera, la descomposición armónica, ¿no? En tensión, en corriente que haya registrado el equipo. Las formas de onda para ver cuánta de esa distorsión armónica, cómo está afectando a la onda de corriente, a la onda de tensión. Y también los eventos la forma de onda de los eventos de calidad que ha registrado el equipo. Y bien, por último, cuando ya hablamos a problemas, como les decía al inicio, hoy vamos a hablar el tema de los armónicos, ¿no? Es un problema que, digamos, es parte del consumo de las cargas que tengamos en nuestra instalación. Ya no es por parte de compañía eléctrica, ¿no? Esto ya es responsabilidad de las cargas, ¿no? De cada instalación. Entonces, de una forma, digamos, resumida, para entrar en contexto, ¿qué son los armónicos? Bueno, los armónicos son ondas que son múltiplos de la frecuencia fundamental a la cual estamos trabajando, ¿no? Si son a 50 o a 60 Hz, pues, por ejemplo, un armónico de tercer orden, estaríamos hablando de una señal que está viajando a 180 Hz, ¿no? Como vemos acá en esta gráfica, tenemos en la parte izquierda una onda perfectamente senoidal
En la parte derecha también tenemos una onda senoidal. Si a esta onda senoidal le sumamos una componente armónica, a ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, este es un armónico del quinto orden, ¿no? Porque hay 5 ondas en este periodo. Entonces, cuando se suma la fundamental más esta distorsión, pues la onda que teníamos al inicio también va a sufrir una distorsión, ¿no? Y acá vemos, por lo general, esta es la característica típica que vamos a encontrar en las instalaciones, esta forma de M, ¿no? Que es típica del quinto y del séptimo armónico, ¿no? Si sumamos un armónico más, este ya vendría a ser del séptimo orden, pues esa distorsión aumenta, ¿no? Entonces, de forma resumida, esto es lo que vendría a ser los armónicos. Ahora, ¿qué cargas generan los armónicos? Pues lo generan cargas no lineales, ¿no? Sabemos que las cargas lineales son equipos que, como por ejemplo los motores, que solamente tienen partes inductivas o resistivas, no tienen en su componente, no tienen una componente electrónica que convierta la señal alterna en continua, ¿no? La rectifique y luego la convierte en un PWM, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cargas, las no lineales, van a generar este tipo de distorsión, ¿no? Por ejemplo, máquinas de climatización, cámaras frigoríficas, sistemas de bombeo porque un sistema de bombeo, pues por lo general son accionados por variadores de velocidad. Entonces, los variadores de velocidad son una fuente principal de los armónicos. Sistemas de automatización y control, cargas de ofimática, iluminación LED, pero hablamos acá iluminación LED, digamos, una cantidad pues grande, ¿no? No de 10 focos LED, 20 focos LED, porque los LED consumen muy poquito, distorsionan la onda, pero es insignificante con respecto al consumo que ellos tienen. Variadores de velocidad. En toda industria vamos a encontrar variadores de velocidad, no solamente en sistemas de bombeo, sino en la industria en general nos topamos con este tipo de cargas, ¿no? Y por lo general, ellos son los principales, digamos, culpables de la distorsión de las ondas de corriente. Y equipos de recarga de vehículos eléctricos también. Bien, ¿qué efectos generan los armónicos en nuestra instalación? Pues ya no vamos a tener por los cables solamente corriente nominal, sino vamos a tener circulando corriente distorsionada, ¿no? O sea, armónicos de todos los armónicos que podamos ver hasta el orden 50 van a ir circulando, con lo cual vamos a tener un mayor calentamiento de los conductores, disparo de protecciones, posibles pérdidas de aislamientos en los transformadores, en los motores y menor eficiencia en el sistema energético. Efecto en los condensadores. Bueno, los condensadores cuando no tienen la protección adecuada, ¿no? El banco no tiene una protección adecuada, los condensadores se comportan como agujeros negros, es decir, que absorben los armónicos y no solamente que dañan los condensadores, sino que una vez de que regresan a la red, regresan amplificados. Hay una amplificación de los armónicos en corriente y de los armónicos en tensión, se genera una resonancia, ¿no? En la tensión, con lo cual, dependiendo también de la industria, si tenemos cargas que están muy alejadas del centro de transformación, pues dependiendo de la impedancia de estos cables, ¿no? de la longitud de los cables, pues pueden generar daños que son ya perceptibles a estos equipos que están alimentados, ¿no? Efectos en motores, pues en motores, por ejemplo, cuando en la industria aún hay arranques directos, arranques estrellas triángulo, si hay una distorsión de la tensión, pues en los bornes de los motores también va a haber una distorsión, armónicos en corriente y esto va a provocar pues pérdidas en el par, pérdidas de rendimiento, vibraciones en el eje y con lo cual pues vamos a reducir la vida útil de estos equipos, ¿no? En los transformadores, pues, bueno, esto también va a depender de la capacidad del transformador. Lo que va a generar, pues, es un sobrecalentamiento por efecto Joule y mayor sobrecalentamiento por pérdidas en el hierro también. Efectos en la parte del sistema de control, pues puede provocar, por ejemplo, en PLCs industriales, una mala lectura de las señales, ¿no? Los PLCs funcionan con señales de tensión, pues al haber una variación en la tensión puede generar mediciones incorrectas, errores en el proceso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo valoramos la magnitud del problema, ¿no? Es decir, la magnitud de los armónicos. ¿Cómo medimos con el analizador, con el Mayevox?
pues una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Estos 4 puntos son recomendaciones que nosotros damos, ¿no? Por ejemplo, para medir una instalación, lo primero que tenemos que solicitar es el diagrama unifilar, ¿no? Para ver más o menos el tipo de cargas que tenemos instaladas en esta industria. Una vez identificado el tipo de cargas, también tenemos que saber si es que en la instalación existe un banco de condensadores y de qué tipo, ¿no? Si es un banco estándar o un banco con filtros de rechazo, ¿no? Si tiene filtros de rechazo, a qué sintonía están. Y este es el primer paso siempre, ¿no? Siempre es el primer paso identificar si hay un banco de condensadores. ¿Por qué? Porque yo me he topado, y esto ya a lo largo del tiempo que llevo en Circutor y de la experiencia que he ido adquiriendo, pues que muchos realizan un estudio de calidad de energía en cabecera, pero no toman en cuenta que existe un banco de condensadores, o lo saben, pero lo ignoran, ¿no? Entonces, cuando realizan un estudio de calidad, lo realizan pues todo el periodo de tiempo con el banco conectado y obviamente pues el banco, como hemos visto, genera resonancia, ¿no? Amplifica la señal de corriente y amplifica también la distorsión de la tensión. Entonces, cuando hacen una medición, por lo general, al hacer el informe, ¿no? Reportan de que hay un nivel elevado de la distorsión en corriente y de la distorsión en tensión. Entonces le echan la culpa a la compañía eléctrica, pero en realidad no han tenido en cuenta de que el banco sea el causante de esta distorsión, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Al final de la presentación voy a mostrar una medición para que puedan, digamos, tener un poquito más puedan entender un poquito más de lo que les estoy explicando, ¿no? Y bueno, luego de eso, pues básicamente es recibir toda la información posible, ¿no? La información del transformador. Si no tiene, pues, si nunca han hecho una medición, pues hay que hacer una medición siempre para detectar el efecto que puede estar generando, ¿no? La magnitud de estas perturbaciones. Entonces, como mínimo, se recomienda 3 tipos de mediciones, ¿no? 2 en cabecera, con banco conectado y con banco desconectado para saber cómo se está comportando el banco al momento que se conecta, si es que amplifica o no amplifica la distorsión en corriente y en tensión, ¿no? Este es muy importante. Y lo otro es hacer una medición justo en la línea donde están las cargas distorsionantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tablero donde alimenta a un banco de variadores, podemos hacer la medición en este punto, ¿no? Como vemos acá en la gráfica, ¿no? Como mínimo, 3 medidas, 2 en cabecera, uno con banco conectado, otro con banco desconectado y otro en el punto de donde están las cargas no lineales, ¿no? Las cargas distorsionantes, ¿no? Por ejemplo, variadores de velocidad. En este punto, para ver cuánta distorsión están generando ellos y a partir de ahí empezar a ver qué solución podemos hacer. Por lo general, la primera solución siempre es empezar con el banco de condensadores, porque si el banco de condensadores no tiene filtros de rechazo, es muy probable que esté entrando en resonancia y esté amplificando los armónicos. Y dependiendo también de la industria, si tenemos al final de la línea cargas que son sensibles, cargas electrónicas, ¿no? Que estén funcionando acá y que son muy sensibles a la variación, a la distorsión en tensión, pues puede estar generando daños. Entonces, para evitar esa resonancia, lo que hay que hacer es colocar un banco con filtros de rechazo y sintonizados a una frecuencia que va a depender también de la medición que hemos hecho con el banco desconectado, ¿no? Para ver cuánto es la distorsión en tensión que puede estar teniendo la instalación. Estos son la granualidad que nosotros recomendamos para una medida, por ejemplo, de armónicos, ¿no? Las corrientes a 1 segundo, la corriente neutro igual, los voltajes también, bueno, los voltajes a 5 minutos, las potencias activas a 1 segundo. Bueno, acá están los datos que nosotros recomendamos para poder valorar y analizar el problema que puede estar generando los armónicos en la instalación. Y bueno, eso sería todo por mi parte en esta presentación. Eh, Antes de pasar a las preguntas, Angie, me gustaría compartir una medición para que conozca más o menos los datos que muestra el Mayebox y el tema de la medición con banco desconectado y con banco conectado, que es muy importante a la hora de hacer una medición con respecto para valorar el tema de los armónicos, ¿no? Está bien, Einstein, adelante. Terminando, empezamos con las preguntas.
Ok, a ver, déjame ver acá un ratito. O hasta que vaya compartiendo mi pantalla, tú puedes ir eh, dándome las preguntas. Perdón, perdón. Hasta que vaya compartiendo, por favor, Angie, si es que puedes Ok, ir. ya. La primera pregunta es respecto al software. Nos consultan si es que este es gratuito o si tiene algún costo. No, el software es totalmente gratuito, está en nuestra página web y ahora estoy intentando compartir mi pantalla justamente para que lo puedan visualizar, pero creo que tengo un pequeño problema, no, creo que no logran ver, ¿no? A ver, voy a cerrar mejor la presentación, dame un minuto, por favor, Angie. Eh, ¿están viendo mi pantalla, Angie? ¿Me puedes confirmar? No, no se está viendo la pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, bien, a ver, déjame reducir acá esto. Ya, entonces, este es el software, es el Power Vision Plus. Lo pueden encontrar en nuestra página web. Cualquier consulta lo pueden solicitar con Angie para que les pase la dirección de enlace y lo puedan descargar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, el Mayebox, una vez de que nosotros terminamos de realizar una medida, una medición, se genera un fichero de extensión STD, que es compatible con nuestro software, ¿no? Entonces, una vez de que generamos este fichero, lo podemos descargar a través de USB o lo podemos mandar a la nube y luego descargar, como sea. Y una vez de que lo descargamos, lo jalamos a través del software, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una medición que hicimos en una industria donde justamente tenían un problema de niveles elevados en la distorsión de tensión, pero haciendo la visita nos dimos cuenta que era el banco haciendo la medición, era el banco que hacía amplificar estos niveles de armónico. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, corriente, distorsión en corriente, potencias sobre el COSFI y la inductiva, ¿no? Para que vean cómo es el efecto de un banco de condensadores. No, nosotros iniciamos la medida, la iniciamos con el banco conectado, ¿ya? En este punto de acá tenemos al banco conectado, como pueden ver en la gráfica primera, tenemos los valores de consumo de corriente, ¿no? Por cada fase. Luego tenemos el valor de COSFI, el COSFI está casi en la unidad, con lo cual nos indica que el banco está conectado. Y el THD en corriente está a un valor de 30% y el THD en tensión al 13%, si dan cuenta de la línea 1, ¿no? Está muy elevado, ¿no? Como hemos visto, pues la norma, bueno, como recomendación podemos tomar la norma. Nos dice que valores por encima del 8% pues ya pueden causar daños a la instalación. Pero incluso hay otra norma que es la IS 514, perdón, 519, que nos habla donde el THD en tensión mayores al 5% ya pueden generar daños perceptibles a la instalación, ¿no? Entonces, acá vemos que hay un THD en la tensión del 13%, ya acá era evidente los daños se estaban percibiendo en esa instalación, ¿no? Había un tablero de brazos robóticos que no funcionaban cuando estos niveles estaban tan elevados. Entonces lo que hicimos es desconectamos el banco, ¿no? En este punto, como ven en la tercera gráfica, o en la última gráfica, ¿no? Si se identifica en la última gráfica, aumenta el consumo de reactiva e inductiva porque el banco se ha apagado y el COSFI también baja en la segunda gráfica, ¿no? El COSFI baja. Entonces, acá se apaga el banco y se dan cuenta cómo el THD baja, ¿no? Casi a la mitad, ¿no? Estaba un 13%, ahora está en un 7%. Incluso el 7% también ya es elevado, ¿no? Acá tuvimos que ir también a las cargas donde estaban los variadores de velocidad y obviamente esto se estaba generando también por la larga longitud de cable que había, o sea, el largo recorrido de los cables que había en la instalación, ¿no? Al haber un largo recorrido de los cables, pues ustedes saben, haciendo de forma resumida, la ley de Ohm lo que nos dice es I por R es tensión, ¿verdad? Entonces, pero en alterna sería I por Z, ¿no? Sería corriente por impedancia.
Entonces, mientras la impedancia sea más grande, la distorsión de tensión también va a ser más grande. Entonces, si es que tú tienes una longitud de cable que va desde el centro de transformación hacia tus cargas, ¿no? Hablamos de 100 metros, 200 metros, pues la impedancia va a ser muy grande. Si tú tienes distorsión en ese tablero, va a generar este tipo de niveles de distorsión en la tensión. Con lo cual, pues, va a haber evidentemente problemas ya de armónicos, ¿no? Que van a ser muy perceptibles. Obviamente que hay industrias donde también, dependiendo del tamaño de la instalación, pues hay niveles que están dentro del 7, 6% de TH de intención, pues no causa daño. Pero va a depender también de la industria. Al final, todo es analizable, ¿no? Pero este es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que hacer un estudio, ¿no? Con banco desconectado y con banco conectado para poder identificar bien cómo se está comportando el banco frente a los armónicos. Este es un ejemplo, ¿no? Y bueno, acá tengo otro ejemplo, ya para terminar. Eh, este es en otra instalación donde hicimos lo mismo, ¿no? Perdón. ¿No? Como ven, el software es muy amigable, muy fácil, muy intuitivo. Tú vas eligiendo los parámetros que quieras ir visualizando y el equipo, el software ya te lo va mostrando, ¿no? Bien, acá hicimos algo similar. Bueno, acá iniciamos, a ver, permítame acá. Claro, acá esto es con banco desconectado, en esta parte de acá, ¿no? En toda esta parte, ¿no? Si se dan cuenta, toda esta parte es banco desconectado. Ven cómo el COSFI, este es otro dato muy importante. El COSFI, miren el COSFI está por debajo de 0.5. Cuando hay niveles tan bajos de COSFI, tan bajos, ¿ya? Y tú quieras poner un banco de condensadores, es muy 100% probable de que este banco vendrá en resonancia, porque este es un síntoma de que nos está hablando de una red blanda, ¿no? Es decir, que tú colocas un banco, una carga capacitiva, y esa carga capacitiva vendrá en resonancia al momento que entre en marcha. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Acá en esta gráfica. Vemos el COSFI en 0.95, acá está el banco apagado, acá el banco empieza ya a conectarse, empieza a conectarse los pasos, y fíjense en este punto. Teníamos un valor acá al inicial, THD 5% en corriente, 2% en tensión. Y fíjense acá en este punto cuando ya entra el banco. THD 50, casi 60%, 62 en la línea 2, y THD del 6% en tensión. ¿Se dan cuenta cómo el banco entre en resonancia acá en este punto, ¿no? Esta es una medición muy... Cuando fuimos, esta medición, si se dan cuenta, tiene un periodo de 15 minutos. Grabándolo a un segundo, pues hemos podido detectar esto, ¿no? Entonces, estos son digamos, algunos tips que les comparto para que al momento de que hagan un estudio de calidad, lo tengan en cuenta y puedan tener, digamos, un análisis correcto, ¿no? De la instalación. Bien, Angie, eso sería todo por mi parte. Si tienen algunas preguntas que te han hecho a través del chat, por favor, me las puedes ir diciendo para poder responderlas. Ok, continuando con las preguntas, Einstein, muchas gracias. Me hacen la consulta de si los puntos a medir en el diagrama unifilar que mostraste anteriormente se realizarían en simultáneo. Sí, claro, se pueden hacer en simultáneo. Si es que tienes dos analizadores, lo puedes hacer en simultáneo para que veas, ¿no? Cómo se están comportando los dos puntos al mismo tiempo y de esa manera, pues, al final, cuando haces el análisis, vas a poder comparar bien en qué periodo de tiempo se ha dado esta medida, la otra medida, pues vas a tener un análisis más a detalle, ¿no? Otra pregunta es, con la granularidad de un segundo, ¿qué parámetros podemos medir? Eh, Mira, cuando es muy importante saber qué es lo que queremos medir, ¿no? Eso es lo que siempre yo trato de compartir, ¿no? O sea, no todos los estudios van a ser iguales, ¿no? Tenemos que identificar bien lo que queremos medir, ¿no? Si es que vamos a hacer un estudio, por ejemplo, para ver el tipo de energía, ¿no? Cuánto consumo de energía, es decir, una auditoría energética, por lo general una auditoría energética, pues también va a depender de la norma del tiempo que se quiera hacer esta auditoría, pues lo general se hace cada 15 minutos. Ahora, si queremos detectar eventos en la atención, pues lo recomendable es hacerlo a un segundo, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros podemos, a un segundo solamente aceptan 32 variables. Es decir, tú puedes seleccionar tensión,
¿no? Tensión, corriente, THD en corriente, THD en tensión, o sea, máximo hasta 32. Ya el aplicativo, al momento que tú vas configurando, te va a indicar que ya no puedes seleccionar otro parámetro más. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras analizar, pues puedes seleccionar a un segundo, ¿no? Ok. Luego también me consultan si el MyBox requiere o si tiene alguna batería interna. Sí, el equipo tiene una batería interna, es una batería de respaldo. Por ejemplo, si es que el equipo, tú solamente estás interactuando con el equipo, digamos, de una forma directa, punto a punto, ¿no? Es decir, tú te conectas a la señal Wi-Fi que el equipo emite, te conectas a través del aplicativo. De esa manera, el equipo tiene una durabilidad de más o menos una hora aproximadamente, la batería. En cambio, si es que tú ya configuras las comunicaciones Wi-Fi, es decir, para que te cuelgues de un router o las comunicaciones 3G, la capacidad de la batería disminuye a media hora más o menos, ¿no? Incluso menos. Entonces, la batería, más que todo, es por un tema de respaldo, ¿no? Si es que de repente en una instalación se corta el suministro, entonces te da chance a que tú puedas parar la grabación, pero incluso así, si es que se va el suministro, y tú tienes conectado el equipo, siempre, o sea, lo recomendable es que siempre el equipo permanezca conectado, ¿no? El tema de la batería solamente es por un tema de respaldo que te da la opción de que te da el tiempo para que tú puedas detener la grabación. Pero si es que no puedes detener la grabación, al momento que retorna el suministro eléctrico y si tú tienes alimentado al Mayebox, el Mayebox va a volver a encenderse automáticamente y va a continuar con la grabación. Entonces, tú en tu registro vas a ver esta interrupción que se ha generado, ¿no? Si es una interrupción larga, pues el equipo lo va a detectar como una interrupción de larga duración. Otra Bien, pregunta Angel, que me hacen Ujú. es si los datos que graba el MyBox utilizan la memoria interna del equipo o si van a la nube. Eh, no entendí, ¿los datos? Claro, la grabación que realiza el analizador, eh, si va a la memoria del equipo o si va directamente a la nube. Ah, ya, no. Bueno, Sí, sí. Una vez de que tú pares la grabación con el Mayebox a través del aplicativo, ¿no? Se queda guardado en una memoria interna del equipo. Pero lo que tú tienes que hacer es generar los ficheros y eso lo haces a través de una opción que está en el aplicativo de compartir, ¿no? Cuando tú le das en compartir, seleccionas los ficheros y se genera un comprimido. Si es que el MyEvox tiene acceso a Internet, si se está colgando de un router o tiene un chip 3G, lo va a enviar a la nube también. Pero si no, se va a generar el fichero, tú lo puedes descargar a través de un cable USB, ¿no? Porque tiene una entrada USB. Lo descargas de un cable USB, lo ves en el aplicativo, perdón, en el software y lo analizas. otra pregunta que me hacen es, bueno, me indican, ¿no? Me solicitan recomendaciones para proteger el equipo por descargas atmosféricas o qué cuidados se deberían tener en estos casos. Bien, obviamente, si es que no, la medida no va a ser acá en Lima, ¿no? Puede estar en otra parte del Perú donde haya descargas atmosféricas. Eh, bueno, hay que tener en cuenta, bueno, el equipo por lo general tiene un transformador, ¿no? Que autoalimenta el equipo. Lo que se va a dañar va a ser ese autotransformador. El equipo muy, muy difícilmente se pueda dañar. Si es que se ha generado un evento de un transitorio, el equipo lo va a registrar a través de las señales de tensión, lo va a registrar el equipo, pero de dañarse, no lo veo muy poco probable. Disculpa, otra consulta que me hacen es más que nada respecto a la instalación del software. Me dicen que han descargado el archivo desde la página del MyEvox de Circutor, pero que tienen problemas en correr el programa. No se ¿En ejecuta correr o por en ejecutarlo? ejecutarse. Ya, muy bien. Bueno, es un problema típico en realidad. Va a depender mucho del antivirus que tenga instalado en tu máquina, porque el antivirus lo que hace es restringe el filtrado de protocolos de Internet, entonces no permite que se instalen softwares
digamos, maliciosos, ¿no? Y software gratuitos como nuestros softwares lo detectan como maliciosos, pero en realidad no lo son. Entonces lo que tienes que hacer es desactiva el filtrado de protocolos de antivirus y el software va a correr sin ningún problema. Luego, otra consulta también que me hacen es respecto a la elaboración de informes. Si se deberían considerar los valores mínimos, máximos o los instantáneos. Otra vez, digo lo que comenté hace un momento, va a depender, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres analizar un tema de eventos, de calidad, pues yo te diría que tomes, o sea, más que todo va a depender de la granualidad que tú hayas seleccionado, ¿no? Si es a un segundo, pues con los instantáneos es suficiente, porque si te das cuenta, a un segundo los instantáneos y los máximos son iguales. Y pues si es un tema de auditoría energética, pues igual con los instantáneos también no hay ningún problema, ¿no? Al final, los máximos lo que nos dan es pues la variabilidad de carga que puede haber en nuestra instalación, ¿no? Si esas variabilidades de carga son muy bruscas, muy rápidas, para poder nosotros, digamos, analizar qué solución le podemos dar, ¿no? Por ejemplo, cuando es un banco de condensadores, si es que hay mucha variabilidad de carga, la carga, pues hay consumos muy rápidos en pocos segundos. Entonces, un banco con maniobra por contactores ya no sería fiable, ¿no? Porque el contactor, pues, a unas maniobras tan rápidas, pues se puede, digamos, se puede, por así decirlo, no puede responder rápido. Entonces, lo recomendable acá es otro tipo de tecnología que también nosotros tendríamos, ¿no? Que serían bancos con accionamiento por pistores, ¿no? Que el tiempo de la respuesta, los disparos de los pistores ya son en milisegundos, ¿no? Ok. Otra pregunta que me están realizando es, eh, si quiero hacer un estudio de calidad con el MyBox, ¿este me ayuda a medir todos los parámetros o se requiere de algún equipo complementario? Bueno, como hemos visto al inicio de la presentación, el equipo cumple con la IS 61430 y la 50160. El equipo te va a medir todos los parámetros que establece esta norma e incluso los que están establecidos en nuestra norma nacional. Lo va a hacer, ¿no? Incluso no solamente esos parámetros, puede muchos otros más, ¿no? El COSFI, el factor K, para ver el tema del transformador. eh, bueno, a ver, vamos a ver acá para que lo puedan ir identificando. ¿Qué parámetros nos muestra el equipo? A un minuto acá esta grabación. Ah, perdón. Ah, no, tensión fase a neutro, fase a fase, corriente de neutro, corrientes de fuga, frecuencia, distorsión en corriente, de fase, distorsión en corriente en el neutro, distorsión en tensión en el neutro, y pues otros factor cresta, el factor K, ¿no? Energía, potencias, bueno, formas de onda, el tema de la calidad para ver el tema de los flickers, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok. Otra consulta que me hacen es, a ver un ratito, si el equipo ya viene calibrado o es necesario calibrarlo o dónde se puede realizar esta calibración del analizador. El equipo viene con una calibración de fábrica, ¿no? Que lo podemos proporcionar, que es un T-Report. A cada cliente se le entrega este T-Report y, bueno, lo que dice también el tema de las calibraciones es que cada año se tiene que calibrar el equipo, lo pueden hacer de forma local, no hay ningún problema, hay muchos laboratorios que lo hacen, que están certificados por el INACAL y tranquilamente pueden hacer la calibración de sus equipos. Ok. Bueno, esas serían todas las preguntas por ahora. Si tienen alguna consulta adicional, las pueden dejar. Vamos a tratar de contestarlas por correo. Eh, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Einstein, muchas gracias también a ti. Y esperamos verlos en un próximo webinar que esté lanzando CES. Gracias a ti, Angie, y a CIESA por la invitación y a todos los participantes que han estado presentes en este webinar. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.